Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor una vez más. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Hágame un favor, sonríale a la persona que tiene al lado, pélele muela y dígale: hoy Dios te va a bendecir por haberte sentado al lado mío. Eso, dígalo con fe. Por lo menos no se va a dormir. Tengo el honor y honro a Dios por la oportunidad que me da de compartir esta palabra con ustedes. Hoy es una palabra que creo que el Espíritu Santo quiere que pensemos, meditemos, razonemos en ella, pero también la recibamos en nuestro espíritu, tanto en la mente como en el espíritu. Y estamos como iglesia en una jornada donde Dios nos está hablando de cómo alcanzar a otros, cómo hablarles de Jesús, hablarles de Dios a personas lejas, que están lejos de Él o lejanas del Evangelio. Y cuando fui notificado del privilegio de predicar, dije: bueno, Señor, ¿por dónde me voy? ¿Qué es lo que quieres que hablemos? Y siento fuertemente que el Señor me llevó a este tema. Y lo vamos a encontrar en una historia muy especial en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Así que si usted tiene su Biblia, le pido que la abra conmigo allí. Y vamos a estar hablando de un tema que a veces no es fácil hablar, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a hacerlo, pero que creo que algo Dios nos quiere decir. Y ya le voy a decir de qué es el tema. Vamos a ir a leer la escritura. ¿Y a cuántos les gusta leer la Biblia? Levánteme la mano. Muy bien. Si usted no leyó Biblia en toda la semana, dele gloria a Dios que usted vino hoy, porque la va a leer hoy. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Yo le pido que no se me duerma, no se canse. Quizás a veces la lectura para muchos no es fácil, pero yo le pido que persevere, que aguante conmigo, y vamos a leer bastante escritura en la tarde de hoy. ¿Cuántos están listos? Amén. Juan capítulo 11, versículo 35, dice así: Jesús lloró. Amén. Ese es el versículo de hoy. ¿Jesús qué? Lloró. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le digas el título de este mensaje. Dile: Jesús también lloró. Esa es la palabra que hoy el Señor ha puesto en mi corazón. El tema del que vamos a hablar es del dolor y del sufrimiento. Es un tema que a veces no tocamos mucho, y que si somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces venimos a los caminos del Señor y el único evangelio, o el evangelio que más predomina, es el del gozo, la bendición, la liberación, la salvación. Pero a veces se nos olvida tocar este tema del dolor, del sufrimiento, que hacemos cuando pasan en nuestra vida cosas que no explicamos. Hay un segundo versículo que te quiero leer, y es Hebreos 2:11. Y con estos dos versículos entraremos a lo que Dios nos quiere hablar. Hebreos 2:11 en la Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, que somos nosotros, tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Jesús lloró
Y Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros, los que creemos en Él, hermanos. La pregunta que hoy vamos a tratar de responder en los próximos minutos es la siguiente: ¿cómo le hablas de Dios a alguien que está atravesando un momento de dolor y de sufrimiento? ¿Cómo evangelizas a alguien que está pasando quizás por la muerte de un ser querido, por la pérdida de un hijo, por la pérdida de su trabajo? ¿Cómo le compartes de Dios a alguien que está viviendo quizás una de las peores temporadas de sus vidas? A veces nos preguntamos: Señor, ¿qué les decimos cuando alguien enfrenta tragedias que el corazón no logra comprender? Hay frases que decimos que son verdad, son poderosas, pero ya se vuelven casi que clichés, ya se vuelven frases que todo el mundo sabe que un cristiano le va a decir. Dios te ama, Dios tiene el control, Dios tiene un plan. Y aunque todo eso es verdad, y lo vamos a ver en este pasaje de Juan capítulo 11, pero a veces estas palabras no son suficientes para que aquellos que están lejos de Dios comprendan la profundidad de lo que Dios les está tratando de decir. Así que ante la pregunta, ¿cómo le hablo de Dios a alguien que está pasando por un momento de dolor y de sufrimiento? Esta es la respuesta, bien sencilla. Te voy a dar la respuesta antes de darte la explicación. Ayúdales a entender quién es Jesús y háblales de un Dios que conoce el sufrimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No tratar de explicar por qué vino el dolor o el sufrimiento. No tratar de averiguar la raíz o la causa de por qué vino este dolor o sufrimiento. Así le pasó a Jesús en Juan capítulo 9, 2 capítulos antes del que hoy vamos a leer. Traen a un hombre ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó para que él esté así como está? ¿Él o sus padres? Y Jesús, en lugar de responder la pregunta, lo que hace es manifestar su gloria. Y es lo mismo que Él quiere hacer cada vez que nosotros pasamos, o alguien que conocemos pasa por un momento de dolor y de sufrimiento. Lo que el Señor quiere es que les mostremos quién es Él, que les hablemos de quién es Él, como el Dios, el único Dios que conoce el sufrimiento. ¿Será que alguna vez nos hemos preguntado qué significó el llanto de Jesús en Juan 11? ¿Qué nos quieren revelar las lágrimas de Jesús en este pasaje? Eso es lo que vamos a tratar por medio de la ayuda del Espíritu Santo de descubrir, de entender. El nombre Lázaro, Jesús está frente a la tumba de un amigo suyo llamado Lázaro en el momento que él llora. Ese versículo, el más corto de la Biblia, ocurrió cuando Lázaro murió. Lázaro, ese nombre significa Dios me ha socorrido o Dios me ha ayudado. Es lo que significa el nombre de este hombre. Y Lázaro era uno de los amigos más cercanos de nuestro Señor. Él tenía 2 hermanas, Marta y María, eran 3 hermanos. Y dice que su casa quedaba en Betania. Jesús amaba ir a Betania. Jesús iba a Betania porque allá, cada vez que él iba, se despertaba y le tenían unos buenos chilaquiles, unos buenos huevos estrellados, le tenían comida. Y Jesús disfrutaba, pero no solo por la comida. Jesús amaba a esta familia grandemente. De hecho, te quiero leer lo que dice Juan 11:3. Quiero que lo leamos juntos. La historia dice así: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y quiero que mires lo que dice el versículo 5. Esta palabra, este verbo está en mayúscula. Dice: y amaba Jesús ¿a quiénes? A Marta, a su hermana María y a Lázaro. Los amaba. Versículo 6. Y cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí es donde empieza esta historia a afectarnos en nuestro entendimiento. Aquí es donde Dios comienza a hacer pedazos nuestras maneras de pensar, porque dice que amaba a Jesús a Lázaro y a sus hermanas, y cuando se enteró que está enfermo, no fue a visitarlo. Versículo 5: amaba a Jesús, a Marta,
a su hermana y a Lázaro. Versículo 6, y cuando oyó que estaba enfermo, no fue, se quedó 2 días más donde estaba. Dejó el WhatsApp en visto ahí, como deja usted a su suegra, en chulito azul ahí. Lo dejó en sin. ¿Cómo reconciliamos estos 2 versículos? ¿Cómo procesamos el amor de Dios con las respuestas que Dios no nos da? ¿Cómo reconciliamos el Dios te ama, Dios tiene un plan para ti? Sí, pero ¿cómo reconcilio eso con el hecho de que no respondió mi oración? No llegó a tiempo. Mi hermano murió, porque Lázaro muere. Y suena fuerte lo que vamos a decir, pero Jesús dejó morir a Lázaro. Permitió que ocurriera. Si Jesús hubiera llegado, y ahorita lo vamos a leer en la historia, Lázaro no hubiera muerto, pero lo dejó. 2 días más se quedó él donde estaba, sabiendo que su amigo, a quien amaba, lo estaba llamando. Sus hermanas le dijeron: por favor, ven. Y la respuesta fue no. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tus lágrimas te quieren hacer negar la bondad de Dios? ¿Qué haces cuando quieres evangelizar a otros, pero están ellos pasando por una situación tan difícil que tú no sabes qué decirles en su dolor? Tú no sabes cómo consolarlos. Quiero que escribas esto: hay dolores y sufrimientos que nos gritan que Dios no es real y que tampoco nos ama. Hay dolores y procesos tan difíciles que muchos vivimos que nos gritan, esas circunstancias, ese cáncer, ese hijo que murió, ese esposo que murió, esa pérdida de ese local, esa pérdida de esa casa, esa pérdida de ese dinero. Hay dolores y sufrimientos que te gritan: Dios no es real y tampoco te ama. ¿Qué haces en esos momentos? Marta y María, seguramente, yo creo firmemente que ellas esperaban que Jesús respondiera inmediatamente. Ellas estaban esperando que cuando enviaban ese WhatsApp o ese texto, Jesús iba a responder con una videollamada. Pero el Señor se quedó en silencio. No fue, no llegó. Y si hay algo que puede llegar a sacudir nuestra fe, iglesia, es cuando nuestras expectativas en Dios no son cumplidas. Cuando esperábamos algo, cuando creímos por algo, cuando pactamos por algo, cuando oramos, intercedimos, todos los del grupo Vida hicieron cadena de oración, todo el mundo oró y creyó, y al final la respuesta no llegó. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Sabes qué haces? Entender quién es Jesús. Descubrir algo de su personalidad que quizás no conocías. ¿Por qué Jesús no fue? ¿Por qué Jesús dejó que su amigo muriera? ¿Cómo es que lo amaba y no le respondió a su necesidad? ¿Sabes por qué? Porque esa muerte, y Jesús lo declaró, le traería gloria al Padre y gloria a Jesús. Y de eso se trata esta historia, de eso se trata todo dolor y sufrimiento en nuestra vida, de que los procesos que nosotros vivamos le traigan a Él, no a nosotros, pero sí a Él, gloria y alabanza. ¿Por qué leímos Hebreos 2:11? Ok, Jesús lloró, Lázaro muere, la familia está consternada, es un momento de una tragedia enorme. Pero ¿por qué leer Hebreos 2 que dice que Jesús no se avergüenza de llamarte a ti y llamarme a mí sus hermanos? ¿Por qué Él no se avergüenza de decir que somos sus hermanos? Porque para entender lo que hoy Dios nos quiere hablar en esta historia, tenemos que entender quién es Jesús. Y hay muchas facetas de su personalidad que podríamos hablar, pero hoy nos concentraremos en 2 y quiero que las escribas. Primero, Jesús es nuestro hermano mayor, y segundo, es nuestro sumo sacerdote. Para entender y para procesar los momentos de dolor en la vida, necesito volver a la revelación de quién es Jesús. Y dentro de toda su gloria hay 2 aspectos que hoy vamos a hablar. Él es hermano mayor y Él es sumo sacerdote. ¿Qué significa, Juan Pablo, que Él sea mi hermano mayor? Significa esto: que Él es humano como nosotros somos humanos. ¿Qué significa que Él es sumo sacerdote? Significa que Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Él es quien se pone entre nosotros y el Padre para interceder a nuestro favor. ¿Cuáles son entonces los 2 aspectos de Jesús? Dígalos conmigo: hermano mayor y sumo
sacerdote. Es humano y es nuestro intercesor. De hecho, no sé si muchos de ustedes, yo sé, trabajan en diferentes lugares y quizás una de las preguntas más frecuentes cuando estamos conociendo a alguien por primera vez es: oye, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y casi siempre hacemos esta pregunta, en inglés, what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y pedimos, ¿cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Si quisiéramos ver la hoja de vida de Jesús, y si quisiéramos ver su job description, su descripción del cargo, y si quisiéramos ver, Jesús lleva 2000 años en el cielo, porque Hechos dice, Hechos capítulo 1, Él asciende al cielo, se va entre las nubes, todo el mundo lo ve irse y no ha regresado todavía. Han pasado casi 2000 años. ¿Qué estará haciendo el Señor Jesús en el cielo? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado. Sí, Él está a la diestra del Padre, pero ¿y qué más hace Él? ¿Será que está jugando tenis, pickleball? ¿Será que está... ¿Qué está haciendo? Hebreos 7:25 nos dice una de las cosas que Él hace hoy por nosotros. Dice: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. En otras palabras, iglesia, nuestro Señor Jesús hoy, domingo, año 2025, ¿sabes qué está haciendo por ti y por mí? Intercediendo, siendo sumo sacerdote. Él está parado entre el Padre y nosotros, intercediendo por nosotros. Amén. Pero entonces volvamos a Juan capítulo 11 versículo 20. Dice la historia: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, finalmente llegó, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí está. Ella sabía muy bien, si tú hubieras venido, esto no nos estuviera pasando, Señor. Pero mira lo que le dice, aunque fue muy sincera con Jesús. Mira lo que le dice en el versículo 22: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23, Jesús le dijo, esto es poderoso: tu hermano resucitará. Y versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, Marta dijo: yes, amén, yo sé esa palabra, pero esa palabra se va a cumplir en miles de años, Señor, por allá, en la resurrección futura. Versículo 25, este es el versículo más importante de este pasaje. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque ya esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dale un aplauso al Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Ese es Jesús. Yo soy la resurrección. Y mira. Termina diciendo, haciéndole una pregunta: ¿crees esto? Esto es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que creer, determinar si lo creemos o no. Y luego, cuando estamos evangelizando a alguien que está pasando por una tragedia, nuestro trabajo es ayudarles, no convencerlos. Nosotros no podemos convencer, solo el Espíritu Santo, pero sí ayudarles a que crean esto, que Él es la resurrección y la vida. Que las tragedias que nos suceden a nosotros en esta tierra no son la última palabra, sino que lo que a nosotros nos pasa, Dios lo usa para glorificarse, y que al final habrá vida y habrá resurrección. De alguna manera. Ay, pastor, pero ¿cómo? No tengo idea, yo no soy Jesús, pero habrá vida y habrá resurrección. Pero deme un timeline, deme un tiempo, ¿cuándo va a pasar? No sé, pero habrá vida y habrá resurrección. Eso fue lo que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta es: ¿crees? ¿De verdad lo creemos? Versículo 27 le dijo, Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta mujer tenía fe en medio de su luto, en medio de su dolor, en medio de que por dentro ella sabía que Dios lo permitió. Ella sabía, se lo dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella sabía que Dios había dejado que esto pasara. Ella no se negó.
muchos de nosotros vivimos en esa negación. No, Dios no lo permitió. Sí, Dios lo permitió. No habría otra manera de explicar esto. Tú no puedes decir, no, Dios no permite las cosas malas. No las provoca, pero sí las permite. Claro que las permite. Si no, Él no sería soberano. Las permitió. Ella sabía que Jesús dejó morir a su hermano, pero le sale la fe cuando dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Versículo 29. Cuando María lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Mira lo que dice el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, aquí viene la hermana número 2, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez. Ellas sabían muy bien que Dios había permitido esta tragedia. Y esa es una de las cosas más difíciles que nuestra mente logre comprender. Dios permite los momentos de dolor. Sí los permite. Eso es algo que a la mente del ser humano le cuesta comprender. A ellas les costó. Ambas se lo dijeron. Si tú hubieras estado aquí, la historia sería diferente. Mira lo que dice. Aquí llegamos a la parte donde vamos a entrar. Versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, todo el mundo estaba llorando. Lee conmigo las siguientes palabras. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Hablando de Lázaro, ¿dónde está el cuerpo? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí llegamos al versículo más corto de la escritura. Jesús lloró. Mira lo que dice el versículo 36. Vamos a cambiar de versión a la TLA. Dice, y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. La Reina Valera dice que la gente, cuando vio llorar a Jesús, dijeron, mira cómo le amaba. Versículo 37. Pero otros decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver, también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Cuando enfrentamos sufrimiento y dolor, siempre habrá la opción de culpar a Dios. Cuando enfrentamos sufrimiento y dolor, siempre habrá en nuestra mente un pensamiento que comparará. Quiero que me mires acá. Siempre habrá en nuestra mente un pensamiento que comparará el ejemplo de otras personas a las cuales Dios les hizo el milagro. Oh, pero este Jesús fue el mismo que sanó al ciego. De seguro hubiera podido haber hecho algo para Lázaro para que no muriera, algo por Lázaro para que no muriera. Siempre nuestra mente humana va a comparar la oración que Dios le contestó a otro con la oración que a mí no me contestó. Eso es lo que vemos en este pasaje. Pero mira lo que dice el versículo 38. Todavía con lágrimas en los ojos. O sea, él no lloró 30 segundos. Él no se echó solo 2 lagrimitas ahí por consolación y ya. No, él siguió llorando. Lloró cuando dijo, ¿dónde le pusiste? Empezó a llorar. Lo llevan hasta la tumba, sigue llorando. Llega a la tumba y dice, todavía con lágrimas en los ojos. La Reina Valera dice, otra vez profundamente compungido. O sea, seguía llorando. Esto fue un llanto que duró varios minutos quizás. Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Y ya estamos a puertas de ver el milagro, pero antes de ver el milagro, te quiero decir esto. Muchas de las oraciones más sinceras se hacen en medio de lágrimas. Hay oraciones que tú y yo hemos hecho, que el cielo las ha recibido y han sido oraciones tan sinceras porque se han hecho con lágrimas. Y Dios no nos promete que nunca lloraremos, pero sí nos promete que nunca lloraremos solos. Eso es lo que este pasaje nos muestra. Dios no promete que nunca pasaremos por tragedias. Lo que sí promete es que nunca las pasaremos solos.
Él va a estar ahí. Él llegó a la casa. Él no los dejó en su dolor, indiferente. No, Él llegó. Él lloró con ellos. Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, solo que Él fue sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Escúchame, no tenemos un hermano mayor y un sumo sacerdote indiferente que no se puede relacionar a nuestro dolor. No, todo lo contrario. Tenemos un hermano mayor en Jesús y un sumo sacerdote que vivió todo lo que nosotros hemos vivido, que atravesó todos los dolores que el ser humano haya podido atravesar, que cuando estuvo en la cruz, sobre Él vinieron todas las enfermedades. Yo quiero que entiendas eso. En la cruz del Calvario, mientras Él colgaba allí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ese viernes cuando lo colgaron, sobre Él cayó toda la enfermedad. En ese momento Él tuvo sida, Él tuvo cáncer, Él tuvo artritis, Él tuvo diabetes, todas las enfermedades generativas, congénitas, malformativas, todo vino sobre Él. Él se hizo pecado, Él se hizo maldición, Él sangró sangre, sudó sangre hasta ese nivel de angustia extrema. Él vivió lo que es la profunda tristeza. Todo eso lo experimentó en la cruz. ¿Para qué? Para demostrarnos que Él entiende, que Él te entiende, que Él se puede relacionar. Yo no sé si a veces tú has pasado cosas en la vida y alguien que no ha pasado por eso trata de darte consejos de cómo pasarlo, y tú por dentro dices: pues muy lindo, muy tierno, pero cállese, porque es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Pero diferente es cuando conoces a alguien que pasó exactamente por lo mismo que tú y te dice: mira, yo estuve ahí, yo pasé por eso. Tú puedes, Dios está contigo. Hay algo que ocurre en el corazón cuando alguien que ha vivido lo que tú vives te habla. Así pasa con Jesús. Cuando vienes a Él, Él dice: yo soy tu sumo sacerdote, yo te entiendo, yo viví todo lo que tú estás viviendo. La enfermedad que hoy tú tienes en tu cuerpo, yo la cargué por ti en la cruz. Yo te entiendo mejor que nadie. A Él le duele lo que a nosotros nos duele. Por eso dice: acerquémonos confiadamente, dice Hebreos. Él te entiende tanto que lo que debería provocar en ti es confianza de acercarte a Él. En lugar de huir de Él, en lugar de dejar de venir a la iglesia por la tragedia que experimentaste, lo que tienes es que más acercarte a Él y doblar tus rodillas y venir al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia en el momento que más lo necesitas. ¿Por qué entonces lloró Jesús y para qué lloró Jesús? Rápidamente te lo quiero dejar. 4 aspectos, 4 verdades. Un para qué y 3 por qué. Número 1, Jesús lloró para que la incredulidad no se siguiera apoderando de ellos, sino que tuvieran fe. Dice que cuando Jesús vio a Marta y a María llorar y vio a todos los que estaban ahí llorando, de hecho en los tiempos bíblicos, cuando alguien moría, llegaban los consoladores, la gente que venía a consolar, y duraban 7 días consolando, y no podían comer cosa agradable ni dulce, porque esos 7 días eran de luto, de tristeza, de llorar por la persona que había muerto. Iban en el día 4. Y Jesús llega y dice que cuando los ve llorar, Él también llora. Ahora, seguramente, y muchos que han estudiado este pasaje lo han dicho, Él no estaba llorando por Lázaro, porque Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Entonces parece un poco absurdo que Jesús estuviera llorando por la muerte de alguien a quien Él sabía que en unos 3 minutos iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lloró? ¿Qué nos quieren enseñar las lágrimas de nuestro maestro? Yo creo que lo primero que nos quiere enseñar es que Él lloró para que la incredulidad no se siguiera apoderando de ellos, sino que tuvieran fe. Esto tiene total sintonía con lo que Jesús le dice a Pedro, cuando le dice: Pedro, el enemigo, el diablo te ha pedido como a trigo para zarandearte. O sea, el diablo ha pedido permiso para traerte una sacudida. Dice: pero yo como sumo sacerdote y como intercesor, yo he rogado por ti, Pedro, yo he orado por ti. Y le dice: ¿para qué? Para que tu fe no falte.
Las lágrimas del Señor Jesús en este pasaje eran lágrimas de intercesor. Quiero que escribas eso. Eran las lágrimas de un intercesor. Los que estamos aquí, que en algún momento hemos orado por alguien que está en una clínica, o está en alguien que está enterrando a un ser querido, o alguien que está pasando por un momento de mucho dolor. Si tú eres un intercesor, tú vas a identificarte con lo que voy a decir. Cuando uno está intercediendo por alguien, a veces es casi que imposible no llorar. Es imposible no derramar lágrimas. Son lágrimas no de pity, no de tristeza y ay pobrecito. No, son lágrimas de una intercesión profunda, donde decimos: Señor, wow, esto es muy duro lo que mi hermano o mi hermana está pasando. Yo te pido, por favor, fortalécele. Por favor, dale fuerzas. Por favor, que no tire la toalla. Por favor, que no vaya a tomar una decisión alocada. Por favor, que no se vaya a quitar la vida. Yo no sé cuántos intercesores hay aquí en esta tarde. Los que hemos intercedido por alguien entendemos las lágrimas de un intercesor. Esas fueron las lágrimas que Jesús derramó. Oh Padre, que ellos no duden, que tengan fe. Yo estoy a punto de manifestar mi gloria en este lugar. Que se levante la fe de ellos. La incredulidad que él vio en ese pasaje lo llevó a las lágrimas, pero no eran lágrimas de condenación, eran lágrimas de intercesión. Él es sumo sacerdote y un sacerdote intercede. Por eso te dije, para entender estas lágrimas hay que entender que Él es hermano mayor nuestro y es nuestro intercesor. Y esas son las lágrimas de un intercesor. Número 2, ¿por qué Jesús lloró aquí frente a la tumba de Lázaro? Jesús lloró por el sacrificio de Lázaro. ¿What? ¿Cómo así, Juan Pablo? Vamos a ver si lo podemos explicar. Cuando Lázaro muere y Jesús lo resucita, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, Jesús hizo 7 señales en el Evangelio de Juan. Esta fue la última señal que él hace antes de que se desencadenara el plan para su muerte. Los fariseos, después de este milagro, más que milagro, señal, después de que Jesús levanta a Lázaro, ahí fue que los fariseos se convencieron totalmente y dijeron: a este lo matamos. Si fueran colombianos dirían: a este le damos piso, a este tuki tuki lulú. Ya. Mira lo que dice Juan 11:53. Juan 11:53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Fue que los fariseos oyeran semejante milagrazo que hizo el Señor, resucitar a un muerto, y dijeron: that's it, hasta ahí llegó ese man, me lo bajan de ahí. Pablo Escobar, anótemelo en la lista pues. Desde ese día el plan para matar a Jesús entró en acción. Jesús sabía que Lázaro, esto, Espíritu Santo, ayúdanos, esto es difícil de explicar, pero vamos a ver. Jesús sabía que al dejar morir a su amigo Lázaro, se abriría una oportunidad para no hacer un milagro físico, sino una resurrección con la cual Él demostraría lo que Él era y lo que Él es, la resurrección y la vida. Pero también sabía que su amigo Lázaro tendría que morir para que Él lo pudiera resucitar, para que entonces lo quisieran matar. En otras palabras, Jesús sabía que Lázaro iba a morir para que entonces Jesús pudiera morir. Son las lágrimas de un amigo que sabía: Lázaro, tuve que no venir a visitarte y era necesario que yo no viniera a sanarte para que murieras, yo te pudiera resucitar, y por yo resucitarte a ti, Lázaro, ahora a mí me van a matar, pero es que a eso vine, a morir por ti, Lázaro, y por todos los que creemos en Él. Alguien dele un aplauso al Señor. Yo ya siento al Espíritu Santo abriendo tus ojos. Yo ya siento al Espíritu Santo quitando las vendas de amargura, de por qué Dios lo permitió, por qué. A veces no entendemos el por qué, pero sabemos que son necesarios estos procesos para que la gloria y la vida de Dios se manifieste. Y Jesús lloró por el sacrificio de su amigo Lázaro. Número 3, Jesús lloró porque los amaba. Lloró por amor, lloró por compasión,
Lloró porque aunque él sabía que iba a resucitar a Lázaro, él amaba a Marta y a María. Eso lo dice desde el versículo 3. Él amaba a esta familia, eran sus amigos, él comió en su casa. Jesús no es un Dios indiferente, él amaba a los que estaban sufriendo. Aunque Jesús sabía que resucitaría a Lázaro, esto no significaba que el dolor de su familia fuera superficial o poco importante. Jesús se identificó con el dolor de ellos. Quiero que escribas esto: nuestras lágrimas son de desesperación y angustia, pero las lágrimas de Jesús son de amor y de compasión. Cuando tú y yo estamos pasando por una tragedia, o cuando un ser querido está pasando por una tragedia, es normal derramar lágrimas de desesperación, de angustia, de decir: ¿por qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuve que vivir esta circunstancia tan difícil? Pero las lágrimas de Jesús no son de angustia. Él sabe que Él va a resucitar, Él sabe que Él se va a glorificar, pero sus lágrimas son de amor y de compasión. El Salmo 34 versículo 18 es hermoso. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Otra traducción dice: cercano está el Señor para salvar a los que tienen el corazón y el espíritu roto. Fueron lágrimas de amor, de compasión. Y número 4, ya para terminar, Jesús lloró porque Él es nuestro hermano mayor, nuestro perfecto sumo sacerdote. Él es humano como nosotros, Él tiene emociones y Él intercede por nosotros. Jesús lloró en Juan 11:35 por Lázaro y su familia y lo que ya te expliqué. Pero Jesús también lloró en Lucas 19, lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisieron. Lágrimas de un intercesor, lágrimas de un padre que tiene un plan bueno para sus hijos, pero sus hijos no quieren ese plan. Pero también lloró en Getsemaní la noche que fue traicionado por Judas, porque Hebreos capítulo 5 dice que Cristo, aún en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, lloró al que lo podía librar de la muerte. Esa noche en el Getsemaní Él lloró también. Y yo no sé si tú alguna vez has pensado en esto. Es tan sencillo, pero a veces puede ser tan profundo, que cuando Jesús vino a la tierra, Él se hizo hombre. Él tomó cuerpo humano. Vivió 33 años y medio, murió en la cruz, resucitó. Y en Hechos capítulo 1, cuando Él asciende a los cielos y se va, quizás en nuestro inconsciente está la idea de que Él se fue, ascendió y llegó al cielo y se quitó la humanidad, se quitó el traje de hombre y volvió a ser solo espíritu. Pero quiero que pienses conmigo esta verdad tan profunda, tan sencilla, que por 2000 años desde que Él vino a la tierra, Jesús sigue teniendo cuerpo y Jesús sigue siendo humano. Solo que tiene un cuerpo glorioso. Yo no sé si lo habías pensado. El Jesús en el que tú y yo creemos y adoramos cada domingo, Él sigue siendo humano. Él no quitó su humanidad. Eso es lo que los teólogos llaman la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre. Él nunca más volvió a ser solo 100% Dios. Él para siempre será 100% Dios y 100% humano. Entonces lloró. Y yo creo, es mi opinión, puedo estar equivocado, pero yo creo, no es doctrina, mi opinión solamente, que mientras tú y yo sigamos en esta tierra y hayan seres humanos en este mundo caído, de vez en cuando Él seguirá derramando lágrimas de intercesor, de hermano mayor. Llegará un día donde no habrán más lágrimas, pero por ahora, mientras haya dolor en la tierra, yo creo que a Él todavía le duele en su corazón. Cuando ve el dolor, el pecado, las consecuencias de nuestro pecado, yo quiero que escribas esto: nuestro Dios conoce muy bien el sufrimiento. De eso se trata esta palabra. Es muy sencilla aunque profunda, pero tú y yo creemos en un Dios no como los dioses griegos, no como los dioses romanos, no como los dioses egipcios, no como los dioses de los hindúes.
no como los dioses de los chinos o de los orientales. Nosotros creemos en un Dios que conoce el sufrimiento de primera mano. Un Dios que se hizo hombre en la persona de Cristo y tomó nuestro pecado, tomó nuestras enfermedades. En esa cruz Él se volvió maldición por nosotros. Él se hizo pecado. Su cuerpo era como una sola llaga. Isaías 53:3 dice, hablando de Jesús, despreciado y rechazado por los hombres. Y mira cómo lo llama: varón de dolores, habituado al sufrimiento. La Reina Valera dice experimentado en quebranto. Algunos tienen experiencia en ingeniería, otros tienen experiencia en construcción, otros tienen experiencia en trabajar con niños, otros tienen experiencia en idiomas, otros tienen experiencia en finanzas. Mi Jesús tiene experiencia en el sufrimiento, en el quebranto, en el dolor. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia, pero es el versículo que contiene una de las más grandes características de Dios. Un Dios que conoce y entiende el sufrimiento, capaz de llorar con nosotros. Te entiende mejor que nadie. Y las mejores lágrimas no son las que se derraman mientras tomas una botella y te alcoholizas, te emborrachas. Las mejores lágrimas no son las que se derraman después de que cometiste el peor error de tu vida. Las mejores lágrimas ni siquiera son las que se derraman con tu familia o tus amigotes. Las mejores lágrimas son las que se derraman con Él en su presencia, las que Él consuela, las que Él redime. Como ya te lo dije, ninguna religión, ninguna ideología, ninguna cultura tiene un Dios que sufre por la humanidad. El cristianismo, que no es una religión, sí lo tiene. Nosotros creemos en el único Dios real. Todos los demás son falsos, pero el Dios nuestro entiende nuestro dolor. Y esta mañana, mientras seguía meditando en esta palabra, el Señor me dio estas frases que te las quiero dejar antes de que oremos. Aunque Dios permita el dolor en mi vida, Él nunca se alegrará ni se deleitará en que yo sufra. Muchos de ustedes necesitan escribir eso o tomarle un pantallazo y ponerlo en el wallpaper de su celular. Aunque Dios permita el dolor en mi vida, Él nunca se alegrará ni se deleitará en que yo sufra. Lo que a Él lo alegra es que yo me refugie en Él en medio del dolor. Dicho de otra manera, Dios no disfruta ver a sus hijos sufrir. Porque muchas veces cuando no entendemos por qué Dios permitió algo tan difícil en nuestra vida, pensamos que a Él le agrada vernos llorar o sufrir. No, Dios no disfruta ver a sus hijos sufrir, así como ningún padre disfruta ver a sus hijos sufrir. Lo que Dios sí disfruta es consolar a sus hijos en medio del dolor y glorificarse en esa situación. En el versículo 39 dice la Biblia, cuando Jesús les pide: llévenme a donde está el cuerpo, está en medio de lágrimas nuestro hermano mayor y sumo sacerdote llorando, y dice, versículo 39, pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Señor, no vayas hasta allá, huele feo. Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo quiero terminar diciéndote esto. Jesús quiere que lo llevemos a nuestros sepulcros. Jesús quiere que lo llevemos a esas áreas de nuestra vida que ya huelen mal, que nos avergüenza aceptar, que nos avergüenza contarle a otros. Jesús dice: llévame a donde está ese cuerpo que ya huele mal. Al Señor no. Y eso es lo que tenemos que ayudarle a entender a los que están lejos de Jesús, en medio de un dolor y tragedia. El Señor quiere estar cerca. Él quiere que le abramos y le demos permiso en nuestro corazón y nuestra vida. Esas áreas que ya huelen mal, esas áreas donde ya no hay salida, donde
Ya nadie sabe qué hacer. Él quiere entrar a esas áreas de muerte, de fracaso, de destrucción, de pecado, de inmoralidad. Él quiere entrar y manifestarse como lo que Él es, resurrección y vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando sufrimos, Juan Pablo? Pues la Escritura nos dice, tenemos que llorar, pero tenemos que creer. Hay momentos donde lo único que puedes hacer es llorar, pero creer. Llora, y cuando un familiar, un amigo tuyo que no conoce a Jesús está llorando, llora con él, pero también cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, lloremos juntos, pero cree, cree, cree. Y entonces dice, quiten la piedra. Y dice que cuando la quitaron, Jesús dijo, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Es uno de los milagros más hermosos, más preciosos de la Escritura, pero fue un milagro con lágrimas. El Salmo 30 versículo 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y Apocalipsis 21:4, una de las promesas más hermosas que tenemos los que creemos en Dios y vamos a una eternidad con Él. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Va a haber un día donde ya no habrán lágrimas. Va a haber un día donde ya no habrá más sufrimiento. Pero mientras estamos de este lado de la eternidad, hay lágrimas. Cuando alguien que está lejos de Dios llora, háblale del Jesús que también lloró. Háblale del Dios que entiende el sufrimiento. No solo le digas que todo saldrá bien. Dile cuánto lo amó Jesús a esa persona que sufrió por Él y derramó su sangre en esa cruz. Y quiero terminar con esta última frase. Ahora sí, ya la última. Para los que creemos en el Señor, todo, no algunas cosas, no la mitad de lo que nos pasa, todo terminará en vida y resurrección. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y yo sé que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Y lo que el Señor me habló es que muchos, después de esta palabra, Dios nos está empoderando para poder consolar a otros, poder ayudar a otros, a evangelizarlos aún en medio de las peores tragedias de la vida. Pero a otros, quizás muchos de los que estamos aquí, Dios nos quiere consolar primero. Porque quizás para ti el 2025 inició con dolor, con malas noticias, con cosas que no esperabas. Y simplemente ahí donde estás, yo quiero que le demos unos minutos al Espíritu Santo para hacer lo que solo Él puede hacer, hablar verdad a tu corazón y enjugar esas lágrimas que quizás derramaste esta semana o la que pasó, o las que todavía sigues derramando, por procesos que no entiendes, por tragedias que no comprendes. El Señor las permitió, pero al mismo tiempo el Señor las usará para glorificarse. Yo no te puedo decir cómo Él lo va a hacer, yo solo sé que lo va a hacer. Y nuestra tarea es creer que Él es la resurrección y la vida, creer que en Él, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, que la muerte no es la última palabra para los que amamos a Dios, que hay una vida después de la muerte, y es Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos. Eres líder, pastor, o simplemente alguien que quiere crecer en la predicación, o tal vez ya predicas pero estás cansado de que tus mensajes no llegan ni causan efecto en el corazón de las personas. Esto es para ti. Soy David Escarpeta.
Predicador, cantautor, pastor, escritor. Por la gracia de Dios, más de 215 millones al año de personas reciben nuestros mensajes y hemos escuchado miles de testimonios de personas que han sido bendecidas. Y es por eso que quiero en este masterclass ofrecerte un material buenísimo que te va a servir a llevar a tu predicación a otro nivel. Quiero expresarte de mi corazón y darte las herramientas que durante todos estos años he podido implementar y aprender para tener una predicación efectiva y exitosa. Y también al mismo tiempo, cómo tener métodos de estudio que te pueden abrir más el entendimiento de las escrituras, porque como estudias las escrituras, así también la vas a comunicar. Así que este masterclass es para ti. Asegúrate tomar ahora mismo un cupo, porque quedan pocos, y que este tiempo de masterclass te lleve a otro nivel en tu estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Te espero en este masterclass del escritorio al púlpito.